Siguiente bloqueo del cual hablaremos, el bloqueo de la fascia ilíaca. El bloqueo de la fascia ilíaca, al final, como bien dice el nombre, es colocar anestésico local en una fascia. Como bien sabéis, las fascias son estructuras de sostén o de soporte en nuestro cuerpo, y no son solo estructuras de sostén musculares, sino que también cogen, ¿no? o abordan otras estructuras como son nerviosas o vasculares. En este caso, la fascia ilíaca, que se genera desde el origen del músculo iliopsoas, como veis en la imagen, y finaliza en su inserción en el fémur, en el trocánter mayor, coge o engloba a los nervios femoral, al femorocutáneo lateral, y muy a nivel craneal, o muy en su origen a nivel craneal, al nervio obturador. De hecho, antiguamente existía un bloqueo llamado 3 en 1, que consistía en, cuando uno hacía el bloqueo femoral, poner una alta cantidad de volumen para intentar bloquear también el nervio obturador. Esto se dejó de utilizar porque lo que se vio es que el número de veces que se bloqueaba o que se llegaba a coger el nervio obturador eran muy pocas o era una frecuencia muy baja. El bloqueo de la fascia ilíaca tiene dos abordajes, como veremos, el suprainguinal o el infrainguinal. Una definición muy clara para entender que si hacemos el bloqueo por encima del ligamento inguinal tendremos una dispersión del anestésico local, y en cambio si es infrainguinal otra, ya veremos cuál es mejor o cuál parece que es mejor que la otra. La fascia ilíaca, aquí vemos una imagen anatómica, ¿no? de esta fascia y de cómo efectivamente si hiciéramos un corte transversal en la zona de un bloqueo femoral, de la van, de la mítica van, vemos que esta fascia recubre no solo estructuras musculares, sino que también vasculares o nerviosos, como pueden ser el nervio femoral o el nervio femorocutáneo lateral. Al coger este bloqueo, estos dos nervios, esto nos facilita el no tener que hacer bloqueos selectivos si buscamos bloquear estos dos nervios. Entonces, de la imagen al principio que hemos visto de las diferentes técnicas que tenemos en nuestro arsenal, es verdad que podemos hacer los bloqueos por separado, pues pinchar 2 veces al paciente. En cambio, con este bloqueo, poniendo una cierta cantidad de volumen, porque como ya sabéis los bloqueos fasciales dependen de volumen, podemos coger o podemos llegar a las dos estructuras nerviosas. Entonces, la duda, ¿cuál es mejor? ¿Un abordaje infrainguinal o un abordaje suprainguinal, ¿no? Esta es la duda que tendríamos. Muchas veces la mayoría de gente conoce el abordaje infrainguinal y no el suprainguinal también, pero ya veréis que en realidad es un bloqueo que a la que se aprende y a la que se ve la imagen es bastante sencillo, ¿vale? De hecho, el abordaje suprainguinal es el que en muchos hospitales o en algunos hospitales tienen protocolizado de hacer en urgencias con la técnica de lo que sería doble resistencia, doble clic, ¿no? Que es desde la espina ilíaca anterosuperior hacer como un par de centímetros a nivel interno y un par de centímetros a nivel inferior, y con una aguja de tuyo retrovulvar hacer como un cambio de doble de resistencia y poner anestésico local. En nuestro caso, como tenemos un ecógrafo, evidentemente la recomendación que os damos o que tengo que dar, porque vemos las estructuras donde estamos poniendo la aguja, es hacerlo con un ecógrafo. Entonces, ¿qué se ha visto respecto a un abordaje o al otro? A mí me gustaba mucho este artículo porque básicamente lo que cogieron es a 10 voluntarios sanos, y en una cadera o la otra hacían un abordaje o el otro, con lidocaína y un poco de contraste radiopaco. Entonces, lo que miraban era el bloqueo sensitivo, el bloqueo motor, y estos pacientes los pasaban por una resonancia magnética para ver visualmente o para ver en imágenes cuál era la distribución del anestésico local. Lo que se vio es que en el abordaje suprainguinal la dispersión del anestésico local era superior tanto craneal como caudal en el abordaje que os he comentado versus el infrainguinal. Aparte, el bloqueo sensitivo y motor también era superior o más intenso. Por lo tanto, hacer un abordaje suprainguinal aparentemente es mejor, ya que el anestésico local se mueve o hace una trayección, sobre todo hacia el plexo lumbar, superior al infrainguinal. ¿Cómo se hace este abordaje suprainguinal? Un poco lo mismo, punto de referencia inicial, espina ilíaca anterosuperior, ¿vale? Sí que es verdad que lo que se hace en urgencias, que os he comentado antes, de hacer un par de centímetros para adentro y un par de centímetros para abajo, no es una cosa sin sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos esta misma referencia anatómica y allí ponemos nuestro centro, el ecógrafo, lo que veremos es que normalmente coincide en el punto donde está la espina ilíaca anteroinferior. Entonces tenemos que poner en ese punto el centro de nuestro ecógrafo en dirección al ombligo del paciente,
¿vale? Y si nosotros cogemos la aguja y ponemos en dirección caudocranial, llegamos a la fascia ilíaca, ¿vale? Que básicamente es la fascia por encima del músculo iliopsoas, que está ahí detallado como IL en mayúsculas, ¿vale? Si ponemos la aguja en esa dirección y por lo tanto el anestésico local lo dejaremos por encima de la espina ilíaca anterosuperior, seguro que estaremos por encima del ligamento inguinal. ¿Por qué? Porque este ligamento va de esta prominencia ósea hasta el pubis. Otras estructuras también que son interesantes de ver en este bloqueo para saber que estamos donde toca son los vasos circunflejos, ¿vale? Que quedan justo a nivel craneal y por encima del iliopsoas. También la musculatura abdominal, que en este punto muchas veces se ve el oblicuo interno y el transverso del abdomen porque el oblicuo externo a este nivel ya no lo vemos. Y a nivel caudal, el sartorio y el recto femoral. También me gustaría enseñaros lo que es el abordaje infrainguinal, más que nada porque es una forma fácil de entender cómo esta fascia llega desde el nervio femoral hasta el nervio femorocutáneo lateral, ¿no? Si vemos las imágenes más encima de la pantalla, ¿vale? Que son una imagen más interna, veremos la mítica van, ¿vale? Y veremos cómo en la imagen se ve cómo se pone la aguja justo encima de la fascia de un gran músculo que ya hemos visto y hemos repetido varias veces, que es el iliopsoas, ¿vale? De hecho, si diéramos un poco de profundidad a esta imagen, veríamos a nivel muy profundo una imagen más hiperecoica, que es el tendón del iliopsoas. Entonces, si ponemos ahí la medicación, esta medicación va a dispersarse por toda la fascia hasta llegar al femorocutáneo lateral. ¿Cómo encontramos el femorocutáneo lateral? Si vamos yendo hacia lateral poco a poco, ¿vale? Veremos primero el sartorio y entonces llegaremos a lo que es, después del sartorio, otra musculatura que se llama el tensor de la fascia lata. Pues entre una y la otra veremos un ojillo y ahí dentro, a nivel muy superficial, y ahí dentro está el nervio femorocutáneo lateral. ¿Por qué vale la pena también conocer dónde está este nervio? Porque sí que es verdad que, aunque el bloqueo de la fascia ilíaca coge los dos nervios, sí que el nervio femorocutáneo lateral coge lo que sería la zona de incisión quirúrgica y por lo tanto lo podemos completar, si queremos, o complementar con un bloqueo PEN, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones principales de este bloqueo? Sobre todo probablemente las extracapsulares. ¿Por qué? Porque se ha visto que el bloqueo del nervio femoral, el principal efecto analgésico que tiene, como os he explicado antes, es secundario a una relajación del cuádriceps, no por un efecto analgésico directo. Por lo tanto, es un bloqueo que, por un lado, no afecta a la cápsula o no coge la inervación principalmente de la cápsula, como nos haría el PEN, que sería un bloqueo más selectivo para esa zona, y después sí que cogería en cambio la zona de la incisión quirúrgica con el femorocutáneo lateral. Sí que os tengo que recomendar que intentéis hacer o intentéis aprender el abordaje suprainguinal, precisamente por lo que os he explicado antes, por la dispersión del anestésico local más craneal y más caudal, y porque se ha visto unos mejores resultados en algunos estudios a nivel sobre todo de valores numéricos en el postoperatorio de dolor, ¿vale? Pero al comparar el bloqueo PEN y el bloqueo de la fascia ilíaca a nivel suprainguinal, aquí os dejo dos revisiones, pero hay más si las queréis buscar, que estas dos son relativamente recientes, ¿vale? No se han visto grandes diferencias. Igualmente, el por qué no se han visto grandes diferencias puede responder a varias cosas. Una, la principal, porque en estos estudios no se diferencia entre el subtipo de fractura, es decir, se cogen todas las fracturas y se ponen en los grupos o se estudian de forma indistinta, por lo tanto, no se hace un cribaje por el tipo de fractura que tenemos o el tipo de paciente que tenemos, y después porque también hay una gran discordancia en los volúmenes de anestésico local entre los diferentes estudios, cosa que depende del estudio según el tipo de volumen que pongamos, pues sobre todo en el bloqueo de la fascia ilíaca, que es un bloqueo fascial, pues puede haber diferencias entre las diferentes terminaciones nerviosas que se bloquean, ¿no? Recordar que estos bloqueos, aunque lo hemos enfocado respecto a la fractura de fémur, se pueden utilizar en otros tipos de cirugías, como serían pues, cirugías de cadera como la prótesis total de cadera o si artroscopias de cadera, todo este tipo de cirugías. Y bueno, y que evidentemente pues hay mucho recorrido para ver. El estudio que os he enseñado de los últimos 5 años del bloqueo PEN, que es muy reciente, y por lo tanto tenemos que seguir viendo hasta dónde llegan estos bloqueos y su posible efecto analgésico real. Muchísimas gracias por vuestra atención, yo espero que os haya gustado la presentación.